el tema que el Señor ha puesto en mi corazón con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño el cual anhelan que se haga realidad? Amén. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño o una visión que sienten que viene de Dios para sus vidas? Mucha gente que he conocido en este país me ha dicho, a mí me trajo Dios. Yo personalmente creo que el Señor nos puso en este país, a mí y a mi familia. Estuvimos orando, ayunando, no fue una decisión fácil, y nos pusimos en ayuno y oración por un periodo de tiempo para que el Señor nos mostrara si este era el camino. Pero después de que tomamos la decisión, mi esposa y yo, junto a nuestros hijos, nos traímos hasta el gato. Llegamos a este país con un sueño, el sueño de servirle al Señor. Porque para muchos cuando vinieron de otros países como migrantes, vinieron por situaciones económicas, porque la cosa estaba difícil, no sé. Pero en nuestro caso no, en nuestro caso teníamos una iglesia prosperada. En Venezuela estábamos recién nombrados como pastores de una congregación numerosa. Teníamos nuestras empresas, mi esposa, podemos decir que tenía hasta fama, era reconocida. Económicamente, pues, nuestras hijas en una de las mejores universidades del país. Económicamente estábamos bien, pero el Señor nos direccionó a venir a este país. Y cuando llegamos aquí, hasta cuestionamos. ¿Será que lo hicimos mal? ¿Será que nos faltaron días de ayuno? ¿Será que nos faltó oración? Porque todas las condiciones eran adversas. Perdimos todas nuestras finanzas. Nos vimos obligados a hacer trabajos que nunca hubiésemos imaginado hacer. Mis hijas limpiando casas, mi esposa cuidando niños, yo haciendo plomería y trabajo de albañilería, descargando camiones, lo que me dieran así, para poder sustentarnos. Esperando que los hermanos, los pocos hermanos que congregábamos en una pequeña célula, llevaran algo a la cesta del amor para suplir nuestra alacena. Y nos preguntábamos, ¿será que nos equivocamos? ¿Será que no interpretamos ese sueño bien? ¿A cuánto les ha pasado así? Que tienen un sueño y en medio de ese caminar creyendo que van a conquistar ese sueño, dicen como que me equivoqué. El Señor cuando te entrega un sueño no se equivoca. Dile al que está a tu lado, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Cuando Dios nos habla, su palabra es contundente y es sí. Ahora, ¿saben cómo nos habla Dios? ¿Quién sabe cómo nos habla Dios? A ver, ahora voy a preguntar ahora, ¿quién quiere saber cómo nos habla Dios? Amén. Dios nos puede hablar a través de una canción, a través de un niño, a través de muchas formas. Pero en el libro de Job, capítulo 33, versos 14 al 16, dice lo siguiente: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Por qué no entendemos? Porque somos testarudos, porque vivimos en una frecuencia distinta a la de Dios. Dios constantemente te está hablando. Cada domingo cuando vienes a este lugar, Dios te habla. Te habla directo a tu vida. Una vez vino una persona y tenía rato congregándose y de pronto el esposo logró venir. Ay, pastor, que estoy alegre, vino mi esposo. Y al finalizar la palabra del Señor, ese hombre estaba molesto. Y le decía a la esposa, tú le contaste la vida al pastor. Tú le hablaste de mí al pastor. El Señor no sabía nada de él. El Espíritu Santo le estaba hablando. Pero a veces somos así, testarudos, y no entendemos que es Dios quien nos habla. Quiero una respuesta, quiero saber si debo viajar o no a ese país.
quiero saber si me voy de aquí o no. Y Dios te habla contundentemente, pero resulta que tú terminas diciendo, no, eso no era para mí, eso era para el hermano. Porque no entiendes. Y así dice en el libro de Job. Pero el hombre no entiende la palabra de Dios. Y entonces dice, por sueños y en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Otra vez. ¿Quieren que lo lea otra vez? Dice la palabra del Señor. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños y en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. O sea que Dios, amén. O sea que Dios, en un momento de que tú puedas estar allí en tu cama meditando y empiezas a adormecerte y de repente, yo no sé, sentí como algo. ¿Han tenido ustedes como un pensamiento que ustedes, me vino este pensamiento? Y es Dios que te está hablando al oído. Es Dios que te está dando una dirección, que te está diciendo que hagas algo, que te actives. Dios te habla constantemente. Y más si crees en Dios, si confías en el Señor, porque la palabra clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántas veces en oración estás clamando, Señor, dime, dame una respuesta, Señor, ayúdame? Y te levantas y secas tus lágrimas y no pasa nada. Pero en el transcurso del día, wow, sientes, viene un pensamiento, una revelación. Dios te está contestando. Dile al que está a tu lado, solo tienes que enfocarte. Ahora quiero que repitan conmigo. Señor, habla a mi vida. Señor, habla a mi vida. Ministra mi corazón. Ministra mi corazón. Amén. Quiero que me acompañe en su Biblia, en el libro de Génesis. Hoy vamos a trabajar en el libro de Génesis, capítulo 37, 38, 39, 40, 41. Vamos a trabajar en algunos versículos salteados de esta. Y obviamente no lo vamos a leer todo porque no nos va a alcanzar el tiempo. Y hoy, como tenemos Santa Cena y compartir, vamos a hacer breves. Amén. Capítulo 37 del libro de Génesis. Vamos a estar viendo algunos versículos. Y vamos a hablar de un hombre que se convirtió en el segundo al mando de la nación de Egipto. Un hombre que fue muy importante, que alcanzó riqueza y poder. Un hombre que logró una fama increíble y que lo tenía todo. ¿Han conocido gente que tiene todo? Que tienen poder. ¿Sí? Les voy a dar un consejo. Les voy a dar un consejo. Les voy a dar una señal, una pista. Nunca juzguen a una persona por la posición actual que tiene. Mucha gente dice cuando ve a una persona acomodada, cuando la ve bendecida, cuando la ve prosperada, wow, claro, así cualquiera, yo quiero estar ahí. ¿Has querido estar en el lugar de alguna persona alguna vez? ¿De un hombre de renombre? ¿Sí o no? ¿Alguna vez has dicho, me gustaría tener la plata que tiene Bill Gates? ¿Sí o no? Claro que sí. O Louis Vuitton. ¿Sabes que Louis Vuitton tiene sucursales en más de 52 países? Un dato curioso que vi esta mañana y dije, wow, el Señor nos habla por todas partes. Resulta que un niño pequeño de apenas 3 años en una ciudad afuera de Francia, de las afueras de Francia, su madre muere
Su padre se casa con él apenas de 10 años, con una mujer la cual le hacía la vida cuadritos. Y este niño, unos años después, no llegaba a 13 años, decide irse de su casa. Había aprendido el oficio de hacer sombreros, su mamá era costurera, pero tenía una relación estrecha con él. Y decide, y había aprendido ese oficio. Y se va y empieza a caminar 3.000 kilómetros, que le duraron 3 años en su recorrido. Y solo llevaba una frazada para cubrirse por la noche. Pero en cada pueblo que llegaba se empleaba y hacía algún oficio. Y de todos los oficios fue aprendiendo y haciendo experiencias. 3 años durmiendo en la calle o en situaciones incómodas, pasando necesidades. Pero ese niño luego se empleó, llegó a Francia y se empleó y empezó en una fábrica de carteras, de bolsos. Y allí él desarrolló lo que había aprendido, no solo con su madre, sino al trayecto de esos años duros. Ese niño era Louis Vuitton, quien luego se convirtió en ese diseñador famoso, que hoy en día tiene 52, está en 52 países y todo el mundo lo conoce, a pesar de que ya ni siquiera existe. ¿Saben qué? José alcanzó fama, riqueza, alcanzó poderío, pero no siempre fue así. Dile que está a tu lado, no siempre fue así. Yo siempre digo, todo éxito tiene su sacrificio. Todo triunfo tiene un esfuerzo. Amén. Dice en el libro de Génesis capítulo 41, verso 38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso hallaremos a uno como este? Y dijo Faraón también en el verso 39: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. El poder de Dios estaba sobre José para llegar hasta la casa de Faraón. Y hoy vamos a hablar de ese joven, el José soñador, como lo llamaban los hermanos. ¿Quién conoce la vida de José? Ahorita hay una serie que están publicando en TVN, ¿la vieron? José, ya terminó, ¿verdad? José, la vida de José. José era un joven, hijo de Jacob o Israel, con 11 hermanos. En este tiempo, antes de que ocurriera todo lo que vamos a narrar, solamente eran 10 hermanos. Y José, él era el penúltimo. En aquella época los hermanos mayores no le prestaban ninguna atención a los menores. Por el contrario, los menores eran desechados. En la familia, los hermanos mayores, más si eran varones, eran los que tenían privilegios. Los hermanos mayores eran los herederos. El primogénito era el que heredaba la mayor parte. Era el sucesor. Y así en esa misma línea, imagínense, él era el número 11. El más pequeño de la casa. Era insignificante, así como Gedeón, el más insignificante de los insignificantes. Era nada. Era el menor de todos los hermanos. Y dice la palabra en el verso 37, en el capítulo 37, lo voy a llevar hoy así. En el capítulo 37, en el verso 3 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaban más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. ¿Ustedes se imaginan vivir con unos hermanos que no te hablen pacíficamente, que te aborrezcan? Si cuántos jóvenes hoy en día están teniendo problemas en los colegios porque le hacen bullying, o porque no los aceptan en los grupos, o porque los amiguitos no les hablan pues como ellos quieren.
Imagínense dentro de la casa, con 10 hermanos que le hacen la vida imposible. Ese era José. Y dice la palabra que José era un soñador. Y cuando José comenzó a contar los sueños que tenía a sus hermanos, no les agradaba, y por el contrario entonces lo aborrecían más. Para completar, ¿verdad? Como acabamos de leer en el verso 3, cuando José les cuenta a sus hermanos el primer sueño que tiene, Génesis 37:5, dice la palabra: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿acaso nosotros nos vamos a inclinar a ti? ¿Te enseñorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Ellos entendieron que este sueño tenía un significado, que sus manojos representaban sus vidas, y que el manojo de José representaba a José, y que el que sus manojos se inclinaran representaba que José iba a señorear, que ellos se iban a inclinar. Y en aquella época la reverencia era respeto, era autoridad. Pero ningún hermano mayor hacía reverencia con el menor. Era al revés. Se supone que uno de los hermanos mayores en algún momento heredaría lo que su padre estaba dejando, y entonces era al revés. Entonces los hermanos le aborrecieron. Y las palabras de José fueron como dardos lanzados a los corazones. Luego más adelante dice la palabra que volvió a soñar José. Soñó un sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti? ¿Te estás volviendo loco, José? ¿Qué quiere decir con esto? Hasta yo, que soy tu padre, me voy a inclinar delante de ti. ¿Qué te pasa? Tu madre. Pero José estaba abriendo su corazón de lo que el Señor le estaba mostrando, de lo que Dios le estaba entregando. El sueño de José en este punto se le estaba convirtiendo de sueño a pesadilla. ¿Has tenido algún sueño que después se te vuelve pesadilla? Muchas veces tenemos sueños que no entendemos, y entonces tú dices: no sé si era una pesadilla o qué. ¿Cuántas veces se despiertan ustedes tratando de acordarse de un sueño que el Señor les entregó? Oye, yo soñé algo, pero es que no me acuerdo si ahí estaba la pastora María, estaba en una silla, y llegaba el pastor Michael con una caja grandota de regalo para el pastor Alejandro. Pero yo no me acuerdo qué traía la caja. A veces tienes sueños que no tratas de descifrarlos y no entiendes. Y ojo, y si al transcurrir la mañana se te olvida más, y ya a mitad del día ni te acuerdas que soñaste. A todos nos pasa, ¿verdad que sí? Ese sueño se le estaba convirtiendo en una pesadilla porque había despertado los celos, la envidia, y hasta podría decirse que el odio en los corazones de sus hermanos. Ahora, ¿qué es un sueño? Un sueño es cuando las personas tienen un sentir en su corazón, un anhelo, un deseo. Tal vez ese anhelo, ese deseo viene de parte de Dios.
Y como dije antes, Dios nos habla en revelación y en sueños. Muchas personas sueñan hasta despiertas. Yo personalmente, cuando me adormezco en la tarde, es cuando más tengo visiones. Wow. Y el Señor me muestra a veces respuesta de algo que estoy buscando, hasta cosas simples, y digo, wow, Señor, tú qué hermoso eres. Porque Dios te habla. Hasta despierto te puede hablar. A través de una canción, a través de la palabra, a través de alguien. Señor, háblame. Y te llega un mensaje en tu celular en ese momento. Decía el hermano Michael que el Señor hoy utiliza la tecnología. Sí lo utiliza. Y te llega un mensaje y tú dices, santo, esta era la respuesta que estaba esperando. ¿Les ha pasado alguna vez? Un día me despierto con una inquietud, 3 de la mañana, estoy orando y el Señor me pone una persona. Y esa persona está en mi mente, y pasa, digo, tengo que mandarle un mensaje. Y voy, le mando un mensaje 8 de la mañana, que el Señor pone en mi corazón. Mando un mensaje que para mí, un mensaje simple, un saludo con una palabra. Y de repente viene, pastor, gracias. Necesitaba esas palabras, usted no sé. Y yo digo, Dios mío, solo Dios. Dios nos habla. Amén. Amén. Y las personas que tienen un sueño, un anhelo, comienzan a luchar, a trabajar por ese sueño. Oran por ese sueño, sueñan con ese sueño. ¿Cuántas veces sueñas con un sueño? Pero muchas veces, cuando comentamos ese sueño, cuando hablamos con alguien de ese sueño, aún con un familiar, entonces se presentan las situaciones como José. ¿Le has contado a alguien algún sueño o proyecto que has tenido que le ha cambiado la cara? Tal vez estás contándole a un amigo, te estás reuniendo con él y están todos contentos y todos se están riendo. Y de repente, oye, vale, mira, ¿sabes, Freddy? Que tengo este proyecto, mira, voy a montar y voy a hacer este negocio. Y ya tengo todo. ¿Verdad? Como que no le agrada mucho y le cambia la cara. ¿Les ha pasado eso? Algunas mujeres que de repente cuentan, oye, tú ¿sabes quién me invitó a salir? ¿Quién? Fulano de tal. ¿En serio? Santo Dios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ay, santo. Pero eso nos pasa cuando hablamos de nuestros sueños. Tal vez podemos producir sentimientos de envidia, de rabia, de celos. Hay personas que no quieren, que no aceptan que tú prosperes. Hay personas que el enemigo va a utilizar para matar tus sueños. Hay personas a las que les vas a contar tus sueños o tus proyectos y ellos van a procurar ejecutarlos. Me robó la idea. ¿Le suena eso común? Me robó el negocio, me robó la idea. Yo le hablé y mira, montó el negocio. ¿Para qué le hablaste? Pero así es el enemigo. El enemigo no quiere que tú cumplas tu sueño. Dile al que está a tu lado, está atento. Esto nos pasa en los trabajos, en las empresas. Cuando quieres ascender en un trabajo, ¿verdad? Y te esmeras para que tu jefe te reconozca. Siempre es el que viene a decirte, ay, tú sí eres a la mecate. Si le sacan una fotografía, una radiografía de jefe, tú sales ahí. Guindado de jefe. Hay gente que es así. Que te vas a estar esmerando tanto de eso así. Porque no quiere que tú te esmeres. Porque no quiere que tú prosperes. Porque no quiere que tú consigas el éxito. Y cada vez esto lo vemos más común porque el mundo hoy en día nos ha enseñado a tener una competencia desleal. El mundo te ha enseñado que si pegas primero, pegas mejor. Que juegues vivo.
Que no desaproveches oportunidades para cuando se salga algo por ahí, tú métele la zancadilla para que llegue. Desde chiquitico enseñamos a nuestros hijos: agarra tú el palo primero para que le dejes la piñata. Lo enseñas a cómo llevarse toda la piñata. Le llevas la bolsa negra escondida y usted está repartiendo la bolsita chiquitica a todos los niños y tú sacas de la cartera. ¡Ras! Toma, hijo. Este muchachito la pone debajo de la piñata ya. Santo, ¿cuántos acá tendrán su bolsa negra en la cartera? La vida nos ha enseñado a que juguemos así. Cuando alguien se está superando a ti, te da dientera. En vez de alegrarte. Cuando un hermano compra un carro nuevo, entonces te entristece, ¿no? Yo con este perol de carro. Y Dios no te va a dar un carro nuevo hasta que tú no sepas celebrar el que tiene tu vecino. Hasta que tú no te goces con la victoria que alcanzó el compañero de trabajo y porque lo ascendieron a él y no a mí. Si éramos mejores amigos y ahora no me hablan. Porque me ascendieron, ahora no me hablan. Claro, porque no está contento de que tú alcances tus sueños. Y así es la vida. Cuando ese sueño viene de Dios, no importa la zancadilla que te hagan, no importa el tropiezo que te pongan, no importa el obstáculo que se te levante. Cuando ese sueño viene de Dios, el mismo Señor va a ayudar para que se cumple y se realice. Amén. Hasta la familia de José se levantó contra él. ¿Te ha pasado alguna vez que se levanta tu familia contra ti? Cuando te conviertes en la iglesia, lo primero que te critican, ¿verdad? Aquí somos católicos o X, no da ninguna religión, ¿verdad? Pero se levantan. La familia, sí, ahora claro, con la Biblia. Tu familia tenía rato que no te invitaba a una parrilla domingo, ahora te quieren invitar todos los domingos. Que tanta iglesia, vente, que aquí vamos a hacer un asado. ¿Por qué no me invitabas antes? No, es que antes no había. Porque te quieren robar los sueños, porque saben que en esta casa vas a obtener bendiciones de parte de Dios. Amén. Cuando los sueños vienen de parte de Dios, no hay quien los detenga. El que José compartiera sus sueños con sus hermanos desató una verdadera tempestad, una guerra en la familia. Desde allí comenzaron una cantidad de situaciones y problemas, adversidades en contra de José que nunca imaginó, y menos de sus hermanos. José era un joven inocente, desprevenido. Tenía 17 años, dice la palabra. Era hasta ingenuo, porque hablaba desprevenidamente. En aquella época la reverencia, las posiciones jerárquicas eran importantes. Y Dios le estaba revelando a él. Era una revelación directa para él, de que él señorearía a sus hermanos, de que él iba a obtener un lugar de honra. Y salió de bocón. Que ustedes se van a inclinar delante de mí. Ustedes todos los voy a ver en la tierra. ¿Cómo se llamaría eso? Orgullo, soberbia. Sí, ahorita me hacen eso, pero ya ustedes van a ver. Deja que pase un tiempo para que ustedes vean. Los veré a todos en la tierra. Santo. Era hasta desprevenido. O a lo mejor no lo hizo con esa intención. No sé a quién le dije eso. A lo mejor él lo hizo de manera inocente. Oye, ¿saben qué? El Señor me entregó un sueño. ¿Por qué no te quedaste callado? Hay sueños que el Señor te entrega que son solamente para ti. Hay sueños que el Señor te da, visiones que el Señor te da que son solo para ti. Porque ¿sabes qué? El enemigo no quiere. El enemigo no quiere que tú cumplas esos sueños. Entonces por eso debes guardar silencio, quedarte callado, orar. Porque mientras menos personas la sepan, menos instrumentos tendrá el enemigo para ponerte piedra de tropiezo. Dile que está a tu lado, ese sueño que te dio Dios es tuyo. Así que desde que José habló, comenzaron sus pesadillas.
Cuidado a quién le cuentas tus sueños. Cuidado con quién compartes tus anhelos, tus secretos. Hay cosas que son tuyas. Hay cosas que son tuyas. Sueños que son tuyos. Hay un refrán, me vino a la mente ahorita, que decían las personas mayores, decían que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. ¿Sí? No te dejes robar tus sueños por un comentario. Dice la palabra de Dios que al poco tiempo los hermanos de José fueron a apacentar las ovejas de su padre. Dice en los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 37, que todo lo que hacían los hermanos, José iba y se lo contaba al papá. Era el chismoso de la familia. Papá, allá está Rubén, agarró una de las ovejas y se la está vendiendo al vecino escondido. Sí, la palabra dice que todo lo que hacían los hermanos, José se lo comentaba al papá. Entonces el papá lo tenía ahí como chivo expiatorio. Y dice que todos los hermanos se fueron a apacentar las ovejas, se fueron a Siquén y fueron a apacentar las ovejas. Y el papá llamó a José: José, ven acá, hijo, agarra provisión y anda y ve qué están haciendo tus hermanos y cómo está el rebaño. Sí, papá, porque él era ingenuo, pero era obediente. Era el niño de papá. La obediencia trae bendición. Dile que está a tu lado: la obediencia trae bendición. Y llegó y le dijo: está bien, papá, yo voy. Y dice la palabra que José se fue, y estando por allá perdido, encontró un hombre. ¿Y qué hace por aquí perdido? Deambulando en estos campos. No estoy buscando a mis hermanos. ¿Sabe dónde están apacentando? Sí. Ellos se fueron por allá. Allá voy a buscar. Y se fue a buscar a todos sus hermanos. Y llegó a la tierra de Dotán. Pero los hermanos, verso 18, cuando lo vieron de lejos, imagínense el odio que le tenían. Cuando lo vieron de lejos, empezaron a hablar entre ellos: allá viene el soñador, agarrémoslo y matémoslo. Wow. Imagínense a qué punto había llegado el rencor, el odio de los hermanos, que ya no era simplemente aborrecerlo, no era simplemente: no vas a jugar con nosotros, devuélveme mis metras. No, ahora querían matarlo. Y dice: agarrémoslo y matémoslo. Y venía por allá José de lo más tranquilo: allá está, vamos a ver cuántas ovejas vendieron. Y estos aquí conspirando: cuando llegue lo agarramos y yo le voy a pegar una piedra. No, déjalo a mí, que a mí es que me tiene dentro, yo le voy a dar con el garrote. Sí, siempre hay uno más que odia más, ¿no? Y dijeron el uno al otro: aquí, ahí viene el soñador, ahora pues venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Sabes cuánta gente quiere verte a ti así? Lo voy a ver fracasado, a ver, después que me venga a contar los sueños. ¿Qué pasó? ¿Y dónde está el negocio que ibas a montar? ¿Lo que te ibas a hacer millonario? Ay, tú ni que estabas haciendo unos carritos de chicha. ¿Qué pasó? ¿Y ahora? ¿Dónde está la chicha? Hay gente que te quiere ver así. O a lo mejor no te dicen así, sino que se te acercan, ¿no? Ay, ¿y qué pasó con el negocio? No, sabes que no me fue bien. Ay, ¿de verdad? Cónchale, cuánto lo siento. Estoy bien, quiero fracasar. Hay gente que es así. No, ella es súper amiga mía. Él es súper amigo mío. Y por detrás, vea con quién anda. Júntese con personas que le levanten los brazos, que oren por usted, que tengan el sentir de ayudar, que estén en Cristo. Alguien me dijo en estos días: sí, pastor, pero es que en las iglesias, en esa iglesia hay un montón de gente. Yo conozco que deben plata, unos que eran viciosos, otros que tomaban, otros que eran muy... Sí, claro, es que somos un hospital. Pero todos los que están aquí están buscando ser mejores. Amén. Todos los que están aquí están buscando cambiar su vida. No existen iglesias perfectas. No existe la iglesia de santos. Como decía mi hija el día jueves en la predicación, somos santos en construcción.
Estamos en un camino y queremos ser mejores. ¿Quién quiere ser mejor? Amén. Por eso estás aquí. Porque quieres entregar tu vida y decirle, Señor, yo quiero caminar en tu bendición. Yo quiero que tú me liberes de esas cadenas de esclavitud del mundo, del pecado. Yo no quiero fumar más. Yo no quiero seguir consumiendo alcohol porque cada vez que me pongo a tomar pierdo el control y termino en una cama que no es la mía. Entonces Dios está tratándote. No juzgue nunca a un hermano por lo que fue. Ayúdelo a seguir caminando en lo que quiere ser. Y entonces así, vamos a ver dónde quedan los sueños. Los hermanos de José lo odiaban al punto que estaban dispuestos a matarlo. Pero cuando Rubén, su hermano mayor, oyó, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Mejor no lo matemos. Vamos a agarrarlo y vamos a echarlo en una cisterna. Y dejémoslo ahí. Pero que no corra esa sangre por nuestras manos. O sea, no importa que se muera solo. Abandonémoslo en el desierto. Pero que no digan que yo lo maté. Yo solo lo puse en la cisterna. ¿Sí? Hay gente que dice, yo no lo maté, yo solo lo empujé por el barranco. Yo no lo maté. Yo solo le puse el pie. Y eso dijo Rubén. Que no corra su sangre por nuestras manos a causa de él. Es nuestro hermano. Mejor dejémoslo en la cisterna que está en el desierto. Y cuando llegó José a donde ellos se encontraron, entonces lo agarraron. Me imagino porque la palabra no lo dice, pero dice que lo agarraron y lo arrojaron en la cisterna. Ve acá, José, dame la mano, ve, súbete ahí, métete en la cisterna. ¿Ustedes creen que fue así? Si todos le tenían ganas. El diablo odia. El diablo odia el sueño que Dios puso en tu vida. El diablo no juega carrito. Y cuando llegó José seguro le dieron un atún de palo. Dice la palabra que le quitaron la túnica y lo arrojaron. Arrojarlo no es, baja con cuidado que te vas a tropezar. Lo arrojaron dentro de la cisterna. Ahora, ¿saben lo que es una cisterna? En la palabra hebrea traducida cisterna también quiere decir pozo profundo. Un pozo. Un pozo donde se almacenaba agua en aquella época. Y dice que la cisterna donde arrojaron a José estaba vacía. No tenía agua, estaba seca. Ahora, ¿qué significa un pozo profundo? ¿Qué significa o qué significaba en ese momento ese pozo para José y para muchos de los que están aquí? Muchas veces cuando las personas tienen un sueño, el enemigo va a procurar mandarlos a un pozo profundo donde los va a atacar la depresión, la angustia, la desesperación, la soledad, para que no cumplas tus sueños. Te metes en el negocio y entonces en ese momento te viene el ataque del enemigo donde te meten en un pozo y empiezas a preocuparte por lo que va a venir mañana. ¿Y si no facturamos para el alquiler? Y empiezas a perder hasta el sueño. ¿Y si no nos va bien? Y estamos invirtiendo mucho. Y empiezas a frustrarte y todavía no has abierto la Santa María y ya tú te estás poniendo las trabas. Porque el enemigo te mete en un pozo para que tú te angusties. Todavía no ha llegado el día del matrimonio, apenas te acaban de dar el anillo. Y ya estás ¿de dónde vamos a sacar? Y entonces, ¿de dónde va a ser? Mire, usted no se preocupe por eso. Venga delante del altar, que es lo más importante, que es fiesta. Pero ya estás angustiado. No, mire, pastor, mejor lo estamos pensando, lo vamos a dejar para el otro año. Sal del pozo. Amén. Dile que está a tu lado, sal del pozo. Sal del pozo que te tiene ahí en depresión y en angustia. Un pozo de depresión, de decepción, de soledad, de frustración. ¿Cuántas personas luego de perseguir un sueño se frustran, se sienten agotados, sumergidos en ese pozo? Muchos aún luchando por sus sueños, peleando por sus sueños. El enemigo los atrapa y los mete dentro de un pozo
Comienzan a sentirse, es que me siento como ahogado. Yo no sé, esta relación me tiene como asfixiado, pastor. Te tienen en un pozo, sal del pozo. ¿Cuántos han llegado al matrimonio esperando que sería una relación para toda la vida, una relación hermosa para toda la vida? Y con el paso de los años se encuentran frustrados, decepcionados, amargados en un pozo. Es que no hay amor. Se acabó el amor. Se murió el amor. ¿Cuántos empiezan una carrera universitaria y a mitad de la carrera se frustran? Es que los profesores la tienen agarrada conmigo. Es que no me rinde el tiempo. Es que no doy. Y terminan en un pozo, perdiendo la carrera. ¿Cuántos empiezan en una empresa con sus sueños? Y aquí voy a alcanzar posiciones y voy a tener para que más adelante tenga un crédito. Y al poco tiempo empieza tirando la toalla porque alguien te dice, no te esperes, ¿por qué te esmeras tanto? Y terminas frustrado porque ves como otros ascienden, pero tú sigues en el mismo lugar. Y no te das cuenta que el sueño está por cumplirse, pero todavía no ha llegado tu tiempo. Porque muchas veces nosotros mismos nos arrojamos al pozo. Porque nos desesperamos. Porque creemos y queremos que sea en nuestro tiempo el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cuántos inician un negocio esperanzados a tener éxito y al poco tiempo están viviendo una realidad contraria? Y entran en la profundidad de la decepción de ese pozo, donde muchas veces la vida no tiene sentido ni ningún significado. Hoy en día los jóvenes por todo se frustran. Y el enemigo los manipula y los mete en un pozo. Y entonces no sé, quiero estar aquí. Y el enemigo quiere tenerte ahí encerrado para que no veas luz, para que no veas lo hermoso que te tiene el Señor. Y tenemos que abrir nuestros ojos y entender que el enemigo no quiere que nosotros cumplamos nuestros sueños, que nosotros tenemos un propósito en Dios, pero el enemigo no quiere que lo cumplamos. ¿Por qué? Porque el mismo ambiente que lo rodea, las supuestas amistades, la situación creada por el enemigo, nos lleva a un estado lamentable que nos termina arrojando a un pozo. Y la mayoría de las veces el enemigo utiliza cosas sencillas: un amigo, un familiar, un padre, un hermano, que te mata los sueños, a tu pareja, que te mata el amor, y terminas en ese pozo. ¿Por qué? Por no identificar a tiempo que es el enemigo que no quiere que tú prosperes. He tenido que conversar con muchos matrimonios que terminan frustrados, pudiendo tener la felicidad porque lo tienen todo. Tienen hijos, tienen estabilidad laboral, tienen buena economía, tienen buena casa, lo tienen todo. Y terminan diciendo, no, pastor, se nos murió el amor. Pero ¿por qué si lo tienes todo? Porque el enemigo se encarga de que tú no veas lo bueno sino lo malo. Cuando muchos están luchando por tener una economía estable, tú la tienes. Porque muchos están durmiendo en un colchón y tú tienes una cama king. ¿Por qué no ves lo bueno? Pero el enemigo se encarga de frustrar tus sueños. El enemigo no quiere que tú seas feliz, que tú tengas un matrimonio deseado. El enemigo no quiere que tus hijos sean felices. El enemigo no quiere que tú tengas prosperidad. El enemigo te quiere ver dando vueltas y vueltas y vueltas detrás de lo material. ¿Y por qué no viniste a la iglesia? No, pastor, porque es que me salió un trabajo buenísimo y me iba a ganar un día de $100. Pero aquí vas a tener algo más que lo económico. Algo más que lo económico.
Aquí vas a tener la bendición de Dios, y yo te aseguro que si tú pones a Dios a primero, mañana vas a tener no 100 sino 200. La palabra de Dios se cumple. Pero tienes que tener fe y tienes que creerlo. ¿Dónde lo vas a creer? En tu mente. No en lo espiritual. Hablaba con mi hermano Frey y decía, lo que pasa, el problema de la gente es que la gente cree en un plano racional. Cree que todo es una estructura, que tienes que hacer un ritual. Por eso la gente se engancha y la roban con los rituales. Pastor, es que tengo una enfermedad, venga acá, compre esta ramita y compre este frasquito y compre esto, y te ponen a comprar un montón de cosas y tienes que hacer esto. Eso sí, lo tienes que hacer parado de mano y con unos pantalones rojos. Y la gente va y hace toda esa cantidad de boberías porque cree en algo que está viendo. Y eso no es fe. La fe va mucho más a eso. La fe es en lo espiritual, es creer de corazón. Es saber que yo vengo hoy a la iglesia y el Señor ya está obrando para que mi bendición llegue. Amén. Pero no porque vengas a la iglesia. Porque mucha gente viene a la iglesia y no pasa nada. Es porque realmente tengas fe de que no te está hablando un hombre, que te está hablando Dios. Amén. Dile que está a tu lado, tienes que creer. Hay pozos en nuestra vida donde el enemigo quiere retenerte para robarte el brillo, la esperanza, la sonrisa, para robarte las bendiciones y los sueños de Dios. Lo más importante es tener fe. Fe en Dios. El amigo te atacará y querrá robarse lo que tú le has contado. Porque realmente, ¿qué es un amigo? Hoy en día la amistad de la que hablan, ¿cuántas veces tus hijos te han dicho, ese es mi mejor amigo? O tus hijos te han dicho, esa es mi mejor amiga. ¿Y cuántos mejores amigos han pasado en la corta edad que tienen? ¿Cuántos mejores amigos has tenido tú? Los amigos son circunstanciales. Los amigos son circunstanciales. Depende del colegio, depende del trabajo, depende de la empresa, depende de la ciudad donde vivas. Un amigo verdadero, un hermano, un hombre en Cristo, una persona que te respalde en oración, que te levante los brazos, una persona que cuando tú estés caída no solo te dé una palmada, sino que te regale una oración. Pero el enemigo se ha encargado en que tus mismos amigos del mundo sean tus piedras de tropiezo. Los utiliza para malos consejos, para robarse tus sueños, para robarse tus ideas. A José lo mandaron dentro de ese pozo profundo, y él pudo haber perdido la fe y la esperanza, renegando contra Dios. Imagínense, 17 años y sus propios hermanos lo agarran, lo golpean y lo meten dentro de un pozo. ¿Qué estaría pensando José en ese pozo? ¿Qué hubiera estado pensando usted? Seguramente hubiera dejado de creer en Dios. Pero en José no fue así. Él siguió confiando en Dios a pesar de que sus hermanos lo habían colocado en ese pozo, y aún sin saber lo que estaba por acontecerle. Dice el verso 28: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, pero no para rescatarlo, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. José, quien era el consentido de papá, José, quien era el niño pequeño de la casa, ahora estaba siendo vendido como esclavo con solo 17 años. Unos mercaderes ismaelitas que habrían de llevarlo a Egipto. O sea, a miles de kilómetros de su tierra natal. A cientos de kilómetros, perdón. Lo iban a alejar de su familia, de su padre, de sus costumbres, de su lengua.
y ahora era esclavo. El niño de la túnica de colores consentido ahora era esclavo. Tenía todas las razones para odiar al mundo. Los hermanos tomaron la túnica de José, mataron un cabrito, lo degollaron, la llenaron de sangre y se la llevaron allá a Jacob. Jacob, padre, hemos encontrado esto, reconócelo, sí, es de mi hijo. Y dice la palabra que Jacob o Israel se puso a llorar amargamente, rasgó su vestido, se colocó ceniza en su cabeza, silicio, y hizo luto por muchos días. Dice que no hubo consuelo para él. Dijo que guardaría luto hasta llegar a la muerte por su hijo, porque lo amaba. Y yo digo que triste para un padre recibir una noticia como esa. Pero también les tengo una enseñanza aquí. Este pasaje lo leí varias veces y empecé a buscar incluso referencia. Y decía, Jacob, Jacob, un hombre del que habló hasta Cristo. Abraham, Jacob, los dioses de mis padres. Jacob era un hombre que había tenido encuentros angelicales. Había peleado con un ángel, el que le descoyunturó la cadera, Peniel. Y era un hombre que tenía oración. Era un hombre que tenía una promesa en su vida. Hoy yo me pregunto, ¿por qué llegaron los hijos de Jacob y le dijeron, mire, reconoce, se murió mi hijo? Si tú eres un hombre de oración, ¿por qué no oraste? ¿Por qué no pediste revelación? Señor, ¿realmente esto es cierto? Voy a investigar. Esto me dejó a mí. Yo dije, ¿por qué? Porque Jacob, siendo Jacob, un hombre que hoy está viendo el rostro de Dios, ¿cómo es que se dejó engañar tan fácilmente? ¿Cómo es que aceptó esa mentira? Tu hijo está muerto, y se puso a llorar. Pero es que el enemigo se va a buscar de robar hasta sus sueños, porque ahí también se estaba robando los sueños de Jacob. ¿Y sabes cuántas veces van a tratar de robarse tus sueños? A través de una mentira. Hasta pruebas te van a traer. A él le trajeron una prueba. Era una prueba tangible. El abrigo de José, aquí está, lleno de sangre. Una mala bestia lo despedazó. ¿Sabes cuántas personas les han robado un sueño a través de una mentira? ¿Sabes cuántas personas han perdido la bendición de Dios por una mentira de alguien creada? ¿Cuántas personas? No permitas que nadie te mienta sobre tu sueño. No te dejes engañar. Primero consulta a Dios y ora a Dios. No creas en el hombre. La palabra de Dios, Salmo 118:8. Mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Jacob fue engañado vilmente y le presentaron pruebas falsas. ¿Sabe cuántas personas estarán presas hoy en día por pruebas falsas? Siendo inocentes. Jacob inocentemente se postró ante una mentira y perdió sus sueños. No dejes que nadie te diga que tus sueños están muertos. No están muertos. Mis sueños no están muertos. Yo sé que en este momento duermen, pero resucitarán. Amén. Pero tienes que creer. Nunca faltará gente que quiera matar tus sueños, pero jamás les creas. Le llevaron la túnica, creyó. José no está muerto. José iba camino a Egipto. José iba camino a Egipto como esclavo, pero no estaba muerto. Dice la palabra que Dios estaba con José.
Y cuando Dios está contigo, no hay nada que pueda detenerte. Ni la esclavitud, ni el gozo, ni nada. Pero tú tienes que creer que Dios está contigo. José fue vendido como esclavo. ¿Cuántas veces el enemigo, Satanás, quiere esclavizarte? ¿Cuántas veces Satanás, a través de un vicio, una droga, con un pecado, algún comportamiento en el área moral o simplemente, no sé, y te quiere hacer esclavo para que no alcances tus sueños? A través de un señalamiento, mira, nunca va a faltar el dedo. Hay personas que viven, que se especializan, el dedo ya es de hierro. Lo tienen automático, es una pistola. Cualquiera que... Si yo lo vi a él, allá está tomándose una cerveza, allá está. El dedo acusador. Hay gente que vive con el dedo acusador. Cuidado con eso, hermano, no acuse. El enemigo va a poner cosas en tu mente que a lo mejor no son. Y no solamente a esa persona puedes matarle sus sueños, porque Dios también está mirando dónde estás tú. ¿Y sabes qué? El enemigo se goza porque mató 2 pájaros de un solo tiro. No creas que a ti no te salpica. Satanás no quiere que tú cumplas tus sueños. Él quiere que tú seas un fracasado, que no alcances tu milagro. Y los madianitas vendieron a José a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y aquí les tengo otra enseñanza. José tenía suficientes razones para odiar la vida. ¿Han escuchado alguna vez a alguna persona decir: es que odio la vida? Esta vida que me tocó. Porque de paso dicen que me tocó. Como que si Dios dijo: a ti te voy a dar una vida mala, y a ti te la voy a dar buena, a ti te la voy a dar bendecida. Dios nos bendice a todos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todos los que crean no se pierdan y tengan vida eterna, para que todos los que crean y me sigan sean bendecidos, para que todos los que hagan y cumplan mi palabra tengan la bendición de Dios, para todos los que vengan y me honren se le abran las ventanas de los cielos y se derramen las bendiciones hasta que sobreabunde, para todos. Gloria al Señor. Una palabra para todos. Dios no excluye a nadie, nosotros nos excluimos solos cuando empezamos a renegar. Y José tenía suficientes razones para odiar la vida. Sus hermanos lo habían querido matar, lo golpearon, lo arrojaron dentro de una cisterna, lo vendieron como esclavo. Podía odiar a los madianitas que lo habían vendido, podía odiar a los hermanos que lo habían vendido, podía odiar a Potifar, al que ahora tenía que servir como esclavo. Ahora ese es mi amo. Podía odiar a todos. Incluso podía decir: te odio. ¿Por qué me haces esto? ¿Dónde están los sueños que me entregaste? Eso era mentira, esos sueños. ¿Para qué me pusiste a soñar en algo que no me va a dar? Mírame ahora en una cisterna como esclavo. ¿Y esto qué es? ¿Dónde está alguien? ¿Quién se va a arrodillar delante de mí si soy un esclavo? ¿Tenía o no tenía razón José de odiar al mundo? ¿Cuántas veces nosotros mismos, por nuestro comportamiento, por nuestra testarudez, entramos en la esclavitud del mundo? Y entonces queremos culpar a todos. Culpa de fulano. Mis padres no me dieron estudio. Es culpa de mis padres. Es culpa de fulano. La culpa es tuya. Porque Dios te dio capacidades a ti para salir adelante, y cada prueba que te pone es para fortalecerte. Pero si tú confías en el Señor, Él te levantará. Es Él. Y cada prueba que estás pasando, yo no sé qué estás pasando hoy, no sé qué situación estás viviendo, pero todas las pruebas que estás viviendo hoy son para fortalecerte. Dios no te va a dejar allí. Él no te va a dejar en ese pozo. Él va a romper tus cadenas. Él te va a sacar del pozo. Pero tú
tienes que tener la determinación de querer salir del pozo. Porque muchas veces estamos dentro del pozo y lo que hacemos es culpar al mundo. Aquí estoy, galinero. ¿Se acuerdan del proyecto galinero? Entonces todo yo. Es que todo me sale mal. Es que fulano no me ayudó. Es que fulano, es que... Cabezón, levántate. Sal de ahí. Aquí te estoy esperando, te dice Dios. He mandado a mi Hijo Jesucristo para que diera su vida por ti. Levántate. Olvídate de ese pecado porque ya yo te perdoné. ¿Hasta cuándo? Vivimos en eso. Pastor, es que yo cometí un pecado. Si ya Dios te perdonó, perdónate tú mismo. Ya Dios borró esa página, ya pasó la página, te bautizaste, creíste, ya que vas a seguir en el charco, dando vuelta en el mismo pozo, ya el Señor te lanzó la escalera, sal. Somos culpables nosotros muchas veces de no querer avanzar, de no querer ver la luz que el Señor nos está mostrando. Y José tenía todas las razones para seguir allí en ese pozo, pero él no lo hizo. José mantenía una actitud de agradecimiento a Dios y confiaba en Dios. Qué tremendo que un joven de 17 años que había pasado por toda esa situación y ahora siendo esclavo, dice la palabra en el capítulo 39, versos 2 y 3. Mas Jehová estaba con José y fue varón prosperado y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Todo lo que José hacía era bueno. Y alguien me dice, pastor, ¿y cómo sabe usted que José realmente no tenía esa espinita en el corazón ahí de mi hermano? Porque si fuera así, Dios no lo prospera. Si hubiera sido así, el resentimiento, el odio, la falta de perdón te mantienen en el pozo del estancamiento y no te permiten prosperar, y no te permiten avanzar, y no te permiten conseguir nada. Pero cuando la palabra me dice que todo lo que José hacía prosperaba, era porque lo hacía con buena actitud, era porque lo hacía como para Dios, era porque lo hacía bien. Y Dios se agrada cuando tú haces las cosas bien como para Él y te prospera indefectiblemente. Por eso sé que él tenía una buena actitud. Potifar lo había comprado y él llegaba y le decía a Potifar, dígame mi amo, ¿qué le puedo? ¿Qué quiere tomarse un juguito? Ya va, déme un hielo. No se tome ese juguito así caliente, venga, yo se lo cambio. Porque la palabra dice que todo lo que hacía prosperaba. Todo. Y Dios solamente prospera a aquellos que hacen las cosas como para Él, con agrado. Santo. Y así dice la palabra. No sé qué situación puedas estar viviendo hoy, pero no dejes de confiar en Dios. Solo cree, aférrate y haz todo como para Dios. Si hay alguien que te hizo un puntapié, si hay alguien que te obligó a matar tu sueño, si crees que alguien fue el causante de la situación que hoy está, perdónalo. Perdónalo, suéltalo, déjalo ir, libéralo de esa cárcel, porque ¿sabes qué? El único que está encarcelado eres tú. A lo mejor esa persona está viviendo su vida tranquilo y tú sigues ahí renegando si fulano, no, porque fulano me hizo, porque, ¿sabes qué? Déjalo ir. Acepta que Dios te pasó por ese proceso para que algo aprendieras. Porque todo lo que Dios hace, dice la palabra que al justo todas las cosas le llevan a bien. Amén. Todas las cosas nos llevan a bien. Si yo no hubiera llegado a este país y hubiera padecido todo lo que padecí y hubiera estado en las circunstancias, no hubiera conocido a mi hermano. No hubiéramos estado hoy en esta iglesia. Usted sabe cómo andábamos nosotros, como los madianitas, en el desierto, dando vueltas. ¿Dónde nos congregamos, hermano? Mañana en el parque. Vamos para el parque con nuestra silla. ¿Para dónde vamos? Para el salón allá. Y dando vueltas, ¿dónde nos congregábamos?
Pero el Señor era necesario que diéramos esos tumbos para llegar aquí y hoy poder decir que tenemos un templo edificado y que vamos a seguir construyendo y que todo este nombre porque todo lo que hacemos, todo tiene un propósito en el Señor. Todo. No hay casualidades en Dios. No existe. Y no sé qué situación puedas estar viviendo hoy, pero solamente confía. Cuando Dios está en tu vida, otra enseñanza aquí, cuando Dios está en tu vida, todos los que te rodeen se van a salpicar de eso. Todos los que se rodeen se van a salpicar. Santo. Dice la palabra que cuando José llegó a la casa de Potifar, la casa de Potifar empezó a prosperar. Y dice que todo lo que hacía José prosperaba. No solamente en la casa, sino que también en el campo. Y Potifar dijo: este joven ha traído bendición a mi casa. Está prosperándose todo. Todo se está multiplicando. Lo voy a poner a él por encima de todo. Y lo puso de mayordomo de la casa. Y dice la palabra que todo lo que tenía Potifar estaba en las manos de José. Todo lo que él tenía estaba en las manos de José, porque todo estaba prosperando. Hay gente que se arrima a ti y empieza a prosperar. Hay un refrán que dice: al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Eso es verdad. Hay gente que se arrima a ti y empieza a prosperar y dice: no, yo estoy prosperando porque yo le pongo. Tú no le pones. Llegaste a casa de bendición. Cuando llegas a esta iglesia empiezas a prosperar. Tienes que prosperar indefectiblemente, porque aquí está la bendición de Dios. Tienes que prosperar. Gloria sea a Dios. Y tú dices: yo no sé qué está pasando, pero ahora tengo más negocio, estoy ganando más. Algo está pasando. Claro que está pasando. La bendición de Dios está cayendo sobre tu vida. Y entonces estás empezando a ver indefectiblemente esa bendición. Y todo se va a multiplicar y te va a empezar a ir: ay, pastor, pero a mí no me está yendo tan bien. Yo te aseguro que si tú volteas atrás, estás mejor que antes. Así es. Así es. Yo te aseguro que si volteas atrás, estás mejor que antes. Porque Dios cumple su palabra. Santo Dios. ¿Y sabes qué? El enemigo no está contento con tus logros. José estaba en la casa de Potifar y todo empezó a prosperar. José era de agradable parecer. Y como el enemigo no puede quedarse tranquilo, José era fiel siervo. Era obediente, todo estaba prosperando. Me imagino que antes, como al principio era esclavo de los esclavos, pero ahora estaba por encima de todos los esclavos, tenía una cama, comía mejor. Dice la palabra que mandaba sobre toda la casa de Potifar, también comía como comía Potifar. Estaba prosperado. El enemigo no está contento. El enemigo no se agrada cuando tú estás haciendo las cosas bien. ¿Y sabe lo que hizo el enemigo? Como José era bonito, era hermoso, era un muchacho dice que rostro agradable, así como Leo, como Carlos, como Sebastián. Era de agradable parecer, fornido, bonito. La mujer de Potifar puso sus ojos sobre él. Y entonces empezó a sonsacarlo: duerme conmigo. José, duerme conmigo. José, duerme conmigo. No, no, no. Le huía. Pero dice la palabra que un día llegó a la casa y estaba la casa sola. Y la mujer lo asió por sus ropas. Duerme conmigo. En aquella época las mujeres eran mucho más jóvenes que los hombres. Y a lo mejor era una mujer agraciada, bonita. Pero José sabía que ella era la esposa de su amo. Y la palabra dice que José dijo: ¿cómo haré tal cosa? Estaría pecando contra Dios. No voy a hacer eso. Ahora me imagino, ya no sé, tendría ya en ese tiempo ya 20 años, 21. A esa edad, ¿cómo están las hormonas de un hombre? Y una mujer guindada del cuello: ven, duerme conmigo.
Ajo, hay que tener valentía. Pero José estaba clarito de su bendición. Y le dijo, no voy a dormir contigo porque eso sería un pecado contra Dios. Y salió corriendo, pero como la mujer lo tenía agarrado, ¡guas!, le quitó la vestidura. Y viéndose con los vestidos de José en las manos, empezó a pegar gritos. Y entonces acusó a José de que quiso violarla. Y cuando llegó Potifar, el hebreo que trajiste, trató de abusarle. Y dice la palabra que fue echado a la cárcel de Faraón. Ahora yo me pregunto, a usted le dicen, este hombre trató de violarme, se lo dice su esposa. Usted lo agarra y le dice, venga, vamos para la cárcel. Lo agarra de la mano y lo lleva a la cárcel. ¿Ah? Me imagino que le dieron una pela. Me imagino que lo llevaron a la cárcel bien azotado. Por todo eso estaba pasando José. Entonces imagínense a José diciendo, por no haberme comido ese dulcito me está pasando esto. ¿Sí o no? Porque si hubiera dormido con la mujer de Potifar, no lo llevan a la cárcel. Pero estaba pecando contra Dios. ¿Sabes cuántas veces el enemigo va a tocar a tu puerta para que hagas algo incorrecto? Para presentarte un negocio torcido. ¿Sabes a cuántas mujeres que llegaron a este país siendo inmigrantes, con necesidades, le tocaron a la puerta? Mira, pero te puedes buscar una platica fácil, ¿vale? Tú sabes. Yo tengo unos amigos, tú sabes. ¿A cuántos hombres le dijeron, mira, te meto en esta lista y cobramos aquí esto y tú por aquí, yo por allá? Con la pandemia, ¿cuántos chanchullos hicieron? Cuando llegas a un banco, por ejemplo, y te dan una plata de más, la cajera se equivoca. Y sales y te das cuenta que se equivocó la cajera. Ay, esto es una bendición de Dios. Pero esa bendición de Dios la va a pagar la cajera. Y vas y te vas. ¿A quién estás robando? ¿Sabes cuántas veces el enemigo te va a poner a que hagas cosas incorrectas? Sobre todo cuando estás pasando necesidades. Usted manténgase firme y diga que no. Usted manténgase firme y diga que no. No, sí, está bien, pues, para que me den una pela y me metan preso como a José. Porque a José lo pusieron preso por hacer lo bueno. ¿Sí o no? Le pasó como al principio, o como a Jacob, le llevaron una prueba falsa a Potifar y Potifar la creyó. Otra forma más, el enemigo volviendo a engañar con prueba falsa. Y José, siendo inocente, es llevado a la cárcel. Y dice la palabra, para resumirles, dice la palabra que en la cárcel también halló gracia ante los ojos del carcelero. Porque cuando Dios está contigo, tú vas a hallar gracia donde quiera que vayas. Las puertas que tú toques se van a abrir porque Dios va a poner gracia en ti. Donde otros fracasan, tú vas a tener éxito. Donde otros quiebran, tú vas a tener éxito. Porque es la gracia de Dios, no eres tú. Y tampoco, no, es que yo tengo, ¿sabes? Yo tengo algo que yo donde voy, no eres tú, es Dios. Pero tienes que reconocerlo para que el Señor entonces empiece a abrir las puertas. Porque no es el intelecto que tienes, no es tu sabiduría, es lo que Dios te ha dado. Así es. Y dice que José llegó a ese lugar y Dios puso gracia en él. Y entonces el carcelero lo puso al mando de todos los presos de Faraón. O sea, José ahora es el carcelero, pues. ¿Sí? De hermano a esclavo, de esclavo a preso, de preso a carcelero. No lo dice la palabra, lo digo yo. La palabra solamente dice que él estaba preso. Pero cuando venga una tentación de esa, huye, escápate como hizo José. No importa las consecuencias, huye, escápate. Porque tu mejor testigo es Dios. No importa que el mundo no te crea. No importa que no crean tus hermanos. No importa que no te crean. Dios sabe, porque Dios te ve. Dios conoce tu corazón. Y sabes que tarde o temprano Dios te va a bendecir. Porque todo lo que usted haga para Dios,
Dios lo va a bendecir. No hay nada que usted haga que no quede sin recompensa. Pero usted tiene que entender y creerlo. Amén. Dios le sea feliz. Luego de esto, ustedes conocen la historia para ir concluyendo. Faraón tuvo un sueño y no había quien descifrar el sueño. Pero en aquella cárcel fría donde había estado José, él conoció a dos hombres, al copero y al panadero del faraón, a los cuales les tradujo un sueño. Le dijo: esto te va a acontecer así y esto te va a acontecer asado. Y ese sueño, llegado su tiempo, se cumplió. Y el copero del faraón fue levantado para que sirviera nuevamente la copa de faraón. Y al panadero pues fue decapitado. Y se hizo tal cual como José lo había dicho. Y entonces, cuando faraón empezó a tener el sueño, alguien se acordó por allá: hay un hombre en la cárcel que tiene el don de leer e interpretar los sueños. Porque quiere que le diga algo. Tú hoy crees que estás en el olvido. Tal vez tienes un proyecto, tal vez te sientes que te estás secando en el lugar donde estás. Pastor, ya no sé, tengo 6 años en esta empresa y nada. Déjame decirte que tú todo lo tienes que esperar, porque Dios está viendo lo que tú has hecho. Amén. En cualquier momento alguien te verá. No importa que creas que nadie te está viendo lo que estás haciendo. Esta mañana, cuando llegamos mi esposa y yo, vimos a uno de los servidores. Estaba solo todo el lote. Y uno de los servidores estaba allá en el baño, limpiando los baños. Nadie le estaba viendo. Pero nosotros estábamos viendo cómo lo estaba haciendo con entusiasmo. Y mi esposa me dijo: wow, nadie lo está viendo, pero Dios sí está viendo su corazón. Yo les digo, todo lo que usted haga, que lo haga como para Dios. Dios no lo va a dejar sin recompensa. Amén. Por eso, cuando hagas algo, no importa dónde te encuentres. Están aquí, entonces, ahí sentados, normal. ¡Ay, llegó el pastor! Aquí, pastor, barriendo la iglesia. Yo no lo voy a recompensar. El que recompensa es Dios. Y eso hacen muchos en las empresas. Están en su trabajo ahí chateando y llega el jefe. Flojo es flojo que llegue sudado. Usted no tiene que hacer nada para que su jefe lo vea. Usted haga para agradar a Dios. Hágalo bien. Y en algún momento alguien le verá. En algún momento alguien le va a ver y lo va a exaltar. ¿Y cómo llegó esa empresa? Mira, no sé, alguien lo vio, alguien lo recomendó. Dios te va a promover. Dios te va a exaltar. Tal vez hoy estás atravesando por una situación difícil económica. Tal vez hoy quieres abrir tu espacio. Tal vez hoy quieres independizarte. No lo sé. Tú solamente sigue obrando y confiando en el Señor, y el Señor va a poner los recursos. El Señor lo hará. Cuando mi esposa y yo iniciamos nuestra empresa aquí en esta tierra, no teníamos $1. Todo lo habíamos perdido. Todo. Pero teníamos un sueño. Y teníamos a un financista, a Papá Dios. Nosotros confiábamos en Él. Nuestras primeras publicidades eran en hojas blancas, en una impresora que nos habían regalado, que casi no tenía ni tinta, salía casi transparente. ¿Sabe que usted le pone así como marca de agua? Yo no sé cómo se llama, pero es clarita. Y la picábamos con una tijerita, y mi hijo nos ayudaba con unos patines a repartirlo en las iglesias. Y el Señor fue obrando y fue poniendo a las personas y fue haciendo. Porque no importa cuánto tengas en tu cuenta bancaria el día de hoy, no importa para la empresa que trabajes, no importa cómo estés vestido, eso no importa.
Lo importante es que usted crea y confíe en Dios, y Dios lo va a exaltar, y Dios lo va a llevar a lugares grandes, y te va a promover y vas a tener tu empresa si confías en Él. Y solamente tienes que creer y confiar en Él. Y eso hizo José. José todo lo confiaba al Señor. La palabra dice no una sino varias veces, entre el capítulo 37 y el capítulo 41 de Génesis. Y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Dios está con todos nosotros, sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Es como cuando les pregunto, ¿quién es hijo de Dios aquí? Amén. La palabra no dice que todos somos hijos de Dios. Cuidado con eso. La palabra dice que somos criaturas, hechura. Pero nos hacemos hijos cuando lo confesamos, Romanos 10:10, cuando creemos de nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Entonces, nos hacemos coherederos conjuntamente con Cristo. Y el Señor nos adopta como sus hijos. Ahí nos hacemos hijos de Dios. Y ahora lo mismo. Clama a mí y yo te responderé. ¿A quién le responde Dios? ¿Será que va al asesino cuando sale y dice, Señor, voy a ir a lanzar este atraco, y si alguien se me atraviesa, no permita que me mate, que lo mate yo a él? ¿Está clamando a quién? Clama a mí y yo te responderé. Es una frase bíblica para los hijos de Dios. Es una frase bíblica para aquellos que creen en el Señor, para aquellos que cumplen en sus ordenanzas y sus estatutos, para aquellos que creen. Por eso, y Jehová estaba con José, porque José creía en el Señor, lo buscaba en oración, porque José realmente estaba aferrado a Dios. Si tú te aferras a Dios, entonces, y Jehová estará con Luis Alberto, y Jehová estará con Freddy, y Jehová estará con Rosa, y Jehová estará con Fanny, y Jehová estará con Patricia, y Jehová estará con Iván, y Jehová estará con cada uno de ustedes. La gloria sea del Señor. Y después de que Faraón hizo llegar a José a su presencia, entonces José declaró aquella palabra que venía del Señor y le dio sabiduría para preservar a todo un pueblo y a muchas naciones conforme a su consejo. Y de ahí en adelante, entonces salió de la esclavitud para convertirse en un señor. Hoy puede que tú estés atravesando una esclavitud, porque mucha gente dice, yo no soy esclavo, yo soy libre. Eres esclavo de tu trabajo, eres esclavo de tu economía, porque si no sales no tienes cómo pagar la renta, eres esclavo. Eres esclavo hasta de tu perro, porque tienes que sacarlo a las 5 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 7 de la noche, y si tú no lo sacas, el perro se te hace. Entonces si se te hace, tienes que limpiarlo. ¿Quién es el esclavo? No, yo tengo una mascota. La mascota eres tú. Él viene y se ríe. Ahí viene mi amo, ese me limpia. No lo comen a mal, yo también tengo mascota y amo a los animales. Pero pónganse a pensar, y somos esclavos del mundo. Vivimos esclavizados porque el sistema nos ha hecho esclavos. Si no trabajamos, no comemos. Si los jóvenes no van al colegio, pues no aprenden. Y es una cadena. Pero más allá de eso, vamos a hacernos libres espiritualmente. Amén. La libertad espiritual es aquella que está por encima de todo, en que usted vaya a su trabajo y si hay problemas, usted dice, no importa, porque yo sé que yo tengo un Dios todopoderoso y de esta voy a salir. Amén. Y eres libre espiritualmente. Ana Karina, acompáñame, por favor.
¿Quieres acompañarme, María? Acompáñame. ¿Y saben qué?